concertando un meeting con el pastor Francis Howard para la apertura de la nueva iglesia en Henderson. Gracias al Señor nos han dado un edificio bien hermoso. Ahí está en la Verizon, no sé cómo se dice. Es con H, sé que es con H. A ver, dilo. Así como dice él, no como digo yo. Y el 215, así que si usted conoce hermanos que vivan, personas que vivan para estas Vegas, por esta área de la ciudad, y estén interesados en el Evangelio, este es tiempo de estar abriendo ahí. El hermano Carlos va a estar predicando allá. Ahorita vamos a estar orando por él más tarde. Y también pues próximamente estaremos iniciando los cultos en la noche, domingo en la noche también en North Las Vegas. Gracias al Señor la Iglesia Americana también abrió las puertas para que ya no sea solo el culto el jueves, sino también el domingo en la noche. Si Dios permite todo esto, estamos hablando de que ya tendremos 4 templos en esta ciudad donde se está predicando la palabra de nuestro Dios. Hay que seguir orando para que Dios siga multiplicándonos. Recuerden que tenemos una meta, si Cristo no viene antes, para el 2023, tener 16 iglesias plantadas, primero Dios, y cada una con sus respectivos pastores. ¿De dónde van a salir esos pastores? De nuestro seminario, de nuestro instituto. Así que hay mucho que hacer. Oren también por el próximo edificio. Usted sabe, el domingo en la mañana este edificio ya no nos está alcanzando. En la tarde siempre es normal que mengue un poco la asistencia, pero en la mañana no está alcanzando. Y ya le echamos la vista a uno que primero Dios nos los entregan en enero. Ahí hay mucho que hacer porque va a ser un santuario bien grande, va a sentar 150 personas. También hay que preparar el salón del comedor y la cocina y las aulas, porque esperamos en Dios que por fin para el próximo curso escolar nuestro colegio para nuestros niños esté abierto y nuestros hijos no tengan que ir a estudiar en una escuela pública, sino que estudien aquí en la iglesia con un módulo cristiano. Así que oren por estos proyectos, La otra vez por cuenta de una puerta no nos dieron el permiso, pero ahora nos hemos asegurado de que el edificio esté ok, Así que damos gracias al Señor. El Padre está abriendo puertas y Dios se está glorificando, amén. Dios se está glorificando. Le damos una bienvenida especial al pastor Carlos Javier Fuentes. Si te puedes poner de pie, Carlos, para que te vean, te conozcan los que aún no te conocen. Él es el pastor que va a estar ministrando en Henderson. También lo van a ver muy seguido por aquí, porque me va a estar ayudando también aquí. Probablemente, estábamos hablando de que probablemente un domingo en la mañana yo y él en la noche y viceversa, para ir aliviando un poco las cargas. El hermano tiene 10 años en el ministerio pastoral, está graduado de varios seminarios, es una persona muy preparada. También nos va a estar ayudando con la escuela del ministerio. Y oremos, hermanos. Mire, hay muchas cosas que hacer. Hoy en la mañana se me acercó un hermano de la iglesia y me dijo: pastor, quisiera aprender a tocar el piano para poder ayudarle a usted. Le dije: vamos a buscarte un maestro y orar para que Dios levante ese maestro. Y hace falta formar músicos, hace falta formar cantantes, hace falta formar maestros, predicadores, misioneros. Hay muchas cosas que hacer. Hermanos, hay más de 1 millón de hispanos en esta ciudad que no conocen a Jesucristo. Y la iglesia no estamos para estar divirtiéndonos de gozas, hermanos, ni nada de eso. Estamos para predicar la sana doctrina, amén. Bien, sin más demora, quería comunicarles que también estemos orando por un hermano, se llama Jerry Rodríguez. Él me habló hoy en la mañana, está muy grave en el hospital, tiene serios problemas hepáticos y está entubado y demás, así que oren, tengámoslo presente en nuestras oraciones. Bien, mis hermanos, Lucas 1 del 26 al 38, y no se me vaya a asustar con el título del mensaje, que lo voy a dar en un ratito, Lucas 1 del 26 al 38, dígame cuando lo tenga. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre
las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos prepare para recibir este mensaje y aprender de ti. En Jesucristo, Señor, necesitamos que seas tú quien nos ministre. Quita todo factor terrenal y humano y háblanos. En Jesús te lo imploramos humildemente, Señor. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, hemos titulado este mensaje María, una vida digna de imitar. Permítame decirle algo. Desafortunadamente, nosotros los cristianos evangélicos, cristianos bíblicos, huyéndole a los excesos, a la postura no saludable, no correcta, no bíblica, a la cual han elevado los católicos a María, la madre del Señor, nos hemos ido al otro extremo, al extremo de aborrecer a la persona de María, e incluso algunos tristemente han desarrollado hasta conceptos equivocados. Oí a un creyente una vez decir: María es un demonio. ¿Quién le dijo semejante cosa a usted? La Biblia no dice eso de María. De hecho, cuando nosotros contemplamos el estilo de vida de María y su relación con Dios, vemos que ciertamente es un modelo de creyente, como lo mismo lo fue Abraham, David, Samuel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Significa eso entonces que por ello tengo que venerarla, adorarla, rezarla, etcétera, etcétera? No, en lo absoluto. La Biblia no justifica tales acciones, pero al contemplar su relación con Dios y su servicio a Dios, nosotros podemos aprender toda una serie de verdades que son de mucha bendición para nuestras vidas. Por eso titulamos este mensaje María, una vida digna de imitar, como mismo hubiéramos dicho Samuel, una persona digna de imitar. ¿Es incorrecto que yo pueda imitar la fe de alguien? No, no es incorrecto. El mismo apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es incorrecto imitar la fe de alguien cuando la fe de ese alguien está distorsionada, está pervertida y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La vida de un hijo de Dios, al terminar la carrera de la vida, está llena, mis hermanos, de cicatrices espirituales, pero al contemplar la obra de Dios en aquellos en los cuales hemos influido e impactado sus vidas y saturado su corazón con el Evangelio de Cristo y sus enseñanzas, a pesar de los sufrimientos, nosotros podemos decir: Señor, alabo tu nombre. Sufrir por amor a ti, por amor a mis hermanos y por amor a mi prójimo, ciertamente valió la pena. Entregar nuestras vidas todas en el altar del sacrificio, en respuesta a la invitación que Dios nos hace para que nos unamos a Él en su obra, implica, mis queridos hermanos en el Señor, regocijarnos aun cuando nuestro entorno parezca difícil y adverso. Implica vivir convencidos de que Dios está con nosotros y estar conscientes. Y escuche esto: estar consciente que la mejor alabanza que recibimos no es por lo que somos o hemos logrado,
de manera personal, sino por las huellas que hemos dejado en otros. Decía un canto muy viejo, que nos hallen fieles los que vienen luego, les inspire en la vida nuestra fe. Eso es una gran realidad. Fíjese, el ángel de Dios, en este pasaje que acabamos de leer, le dice a María, regocíjate muy favorecida, regocíjate muy favorecida. María debía regocijarse porque había hallado gracia ante los ojos ¿de quién? De Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. He hallado gracia ante los ojos de Dios. Esas son las palabras que salieron de su boca y son las palabras que Dios en su voluntad tuvo a bien dejar registradas en la Biblia. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ella iba a ser nada más y nada menos que la madre del Salvador del mundo. María debía alegrarse porque el tiempo de salvación había llegado a Israel y a todos aquellos a cuantos Dios tenía ordenado para vida eterna. Pues ella era aquella virgen de la cual había hablado el profeta Isaías capítulo 7 versículo 14. Cuando dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ella es la mujer de esa profecía. No Joaquín de no sé qué, del fundador de los... la secta esta de la luz del mundo. Estaba comentando los hermanos en la mañana que he visto tanto los letreros estos 50 años de vida evangélica con el apóstol Joaquín no sé qué cosa, y cuando entré a ver, vamos a ver el cumpleaños, ¿qué tal fue? A ver qué pasó ahí. Hermano, había un pastor predicando y leyó este texto y dijo, ¿quién es este Dios grande, Padre eterno, príncipe de paz? Y la gente gritando, Joaquín, no sé qué. ¡Qué barbaridad! Esto lo está diciendo de Jesús. Pero cuando dice la Virgen concebirás, ¿quién fue la Virgen que concibió? Está hablando de ella. Esto es lo dicho al profeta. El pueblo iba a ser libre de la maldición de la ley y del pecado. No por la obra de María, sino por la obra de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo, el enviado de Dios. Ella debía alegrarse por la obra que su Hijo consumaría para gloria de Dios y salvación de hombres pecadores como usted y como yo, y no solamente por el hecho de ser la madre de Jesús. Dios en su sabiduría sabía que cualquier persona no podía ser la madre de Jesús. Por ello Dios se provee de una mujer como María que es capaz de responder con regocijo a la comisión, diciéndole a Dios un sí. Nota el versículo 38 como dice la Biblia. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Dios sabía que esta mujer le iba a decir que sí, pese a todas las cosas que esto implicaba en su vida. Y vamos a estar hablando de ellas porque nosotros leemos este pasaje y lo pasamos muy superficialmente y decimos, ay, qué emocionante, mira cómo le dijo que sí, pero no era fácil decirle ese sí a Dios. Y luego voy a explicar por qué. Ella le dice, aquí la sierva del Señor, y aun cuando esto implicaba que su vida, por decir este sí, iba a estar expuesta a las habladurías, la calumnia, la muerte, la mentira, el chisme y el sufrimiento. Decirle sí a Dios aquí en esto implicaba estar metido en todo esto otro. Quizá usted diga, ¿por qué decimos esto? Pastor, ¿por qué usted dice eso? Mire, si usted va al capítulo 1, versículo 27, Dios tiene a bien dejarnos bien claro que María ya era una mujer desposada, comprometida para casarse. El desposorio en aquel tiempo ya era casi que, era legal y era casi que inquebrantable. Y dice el verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Estaba comprometida con este hombre. Por tanto, quedar encinta en esta condición, sin estar legalmente casada todavía, oficialmente casada, haría que la gente murmurara en contra de ella, considerándola una mala mujer, una mujer fornicaria. ¿Cierto o falso?
Y eso casi nunca nos detenemos para pensarlo. ¿Se da cuenta que decirle sí a Dios aquí implicaba valor? Implicaba estar bien concentrada en la persona de Dios y estar dispuesta a hacer lo que fuera por Dios. Quizás estés diciendo, sí, pero fue por obra del Espíritu Santo. Bueno, eso lo comprendemos tú y yo hoy porque tenemos la Biblia completa y tenemos la historia completa revelada ahí. Pero la realidad es que en el tiempo real en que esto estaba ocurriendo, si María, siendo virgen o soltera, se hubiera aparecido delante de usted y le hubiera dicho, mira, estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿usted lo hubiera creído? Seamos sinceros. Ese cuento con otro, mija, te comiste la merienda de recreo, diríamos en mi país. ¿Usted lo hubiera creído? Dígame, sea sincero, ¿lo hubiera creído? Ese cuento no se lo hubiera creído nadie. Había que ser valiente entonces para decirle que sí a Dios en esto. Mire, fíjense si esto era difícil, que en un principio ni el mismo José le creyó. Por eso en Mateo capítulo 1, versos 19 al 20, él que la amaba y que no quería hacerle daño, intentó dejarla secretamente. ¿Por qué intentó dejarla secretamente? Porque él llegó a creer que María lo había traicionado, lo había engañado, que estaba en pecado. Independientemente que eso podría quizás afectar su orgullo como hombre. Pero Dios mismo a través de su ángel decide aclarar el asunto. Porque al fin y al cabo, José también formaba parte de este plan. ¿Quién era el descendiente que tenía que ir hasta Belén a empadronarse? José. ¿Quién era el que los iba a cuidar? A alimentar. Oiga, había que ser un hombre santo también para enfrentar este ministerio. Y qué bueno es Dios. ¿Usted cree que José hubiera cambiado de opinión si Dios no le hubiera enviado un ángel? Tenía que ser un ángel, no podía ser otra persona. O Dios personalmente. No podía ser otra cosa. Si se hubiera aparecido otro familiar y le hubiera dicho, mira, José es del Espíritu Santo, entiéndelo. ¿Con qué autoridad le iban a creer? Probablemente lo hubieran apedreado por blasfemo. Eso es blasfemia. Tenía que ser un emisario directo de Dios. Cuando viene el ángel y le dice, José, no temas temor de tomar a María, tu mujer, por esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es, las cosas se cambiaron completamente. ¿Se da cuenta cómo Dios vela por nosotros cuando decimos decirle que sí? Y es capaz de abogar por nosotros. Miren, mis queridos hermanos, María estuvo expuesta a todo tipo de circunstancias negativas. Ser la madre del Salvador a ella no les iba a reportar ninguna tranquilidad. Ella y su hijo fueron perseguidos, y su esposo. Cuando Herodes se entera de que había nacido un rey de los judíos, no mandó a matar a todos los niños. Recordemos que Herodes, al enterarse de que había nacido este niño, del cual se decía no solo por los labios de los hombres, sino también a través de la Escritura, que este era el rey de los judíos, Herodes intenta matar al niño en Mateo 2:16. ¿Cómo se sentiría usted como madre si se enterara que alguien quiere matarte a tu hijo? ¿Te sentiría feliz? Entonces había que ser bien valiente para decirle un sí. Ella estuvo expuesta a vivir en tierra extraña, en el exilio en Egipto, por tal de salvar la vida de Jesús, que se encontraba expuesto a la muerte debido a los diabólicos planes de Herodes. Ella tuvo que vivir en Egipto, lejos de los suyos, en un país con distinta cultura, en un país completamente extraño para ella. Todo por decirle sí a ¿quién? A Dios. ¿Se va dando cuenta de lo que está ocurriendo?
Que a veces decirle sí a Dios no significa de que todas tus circunstancias y problemas que están a tu alrededor van a ser resueltos, sino que al contrario, a veces decirle sí a Dios implica ser capaz de enfrentar y pasar por encima de todo tipo de conflicto. María vivió en carne propia los malos comentarios y agravios contra su hijo. Jesús fue alguien que impactó a la gente de su tiempo con su mensaje, con sus enseñanzas, con sus señales y milagros. Y esto le granjeó el celo, la envidia y el odio de los escribas y fariseos que constantemente hicieron uso de la calumnia y de sus malas intenciones para degradar el ministerio de Jesús. María en persona vio y vivió todos los insultos arremetidos contra su hijo cuando pendía de la cruz. ¿Cree usted que ella como madre no sufría esto? ¿Qué le había dicho Simeón cuando fue a presentar al niño? Una espada traspasará tu alma. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a sentir el dolor de lo que es ser la madre del Salvador. ¿Cree usted entonces que María era cualquier persona? Sinceramente, en mi opinión, no es madre de Dios, no es reina del cielo, no es corredentora, no es nada. Es una simple creyente, pecadora como usted y como yo, porque ella dijo claramente, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Pero donde yo quiero llegar es al punto de su pasión, su amor y lo que significa decirle, hágase conmigo según tu voluntad. Y aquí la sierva del Señor. Ella fue testigo ocular del martirio y la muerte de su hijo en el Calvario. De hecho, cuando todos los apóstoles salieron huyendo, casi ninguno estuvo al pie de la cruz. Allí estaba ella, contemplando la agonía y el sufrimiento de su hijo, clavado en aquella horrible cruz, siendo vilipendiado, siendo burlado, escarnecido. ¿Y cree usted que estaba feliz? ¿Cómo se sentiría usted como madre? Muchos de nosotros quizás dirían, Dios, qué cruel eres, mira lo que le estás haciendo a mi hijo. ¿Cómo creen ustedes que pesó en el oído de María oír a Jesús decirle a Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, para que la cuidara? Y en cambio, el ángel le dice, regocíjate, muy favorecida. Vaya regocijo. Y esto es importante. ¿Por qué María debía regocijarse? ¿Por qué Dios le pide esto? Si su vida estaría marcada por el sufrimiento, y Dios lo sabía. Dios le dice esto porque María, a pesar de su sufrimiento y a los sufrimientos que iba a estar expuesta, en el futuro, cuando mirase al pasado y contemplase la obra salvadora de Cristo, se daría cuenta que había valido la pena hacer todo lo que hizo y sufrir todo lo que sufrió. Los hombres generalmente, mis hermanos, creemos que el auténtico regocijo, que la auténtica alegría se experimenta cuando los acontecimientos que nos rodean son agradables, prósperos, de bendición para nuestra vida personal. Asociamos felicidad con estabilidad emocional, ausencia de conflictos, enfermedades y padecimientos. Asociamos felicidad con prosperidad. Sin embargo, al ver la palabra de Dios, podemos ver que el regocijo cristiano, el regocijo de un hijo de Dios, consiste en ser un instrumento vivo en manos de Dios que provoca, que trae bendición al otro, que trae bendición al prójimo. El auténtico regocijo cristiano se experimenta y se tiene cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, aun cuando esto implique sufrimientos y padecimientos en nuestras vidas. Los hijos de Dios hemos de aprender que si es necesario sufrir para que otros sean bendecidos,
debemos de estar dispuestos a sufrir. Todos los grandes hombres de Dios que fueron de bendición a Israel y que han sido de bendición para nosotros, tuvieron que sufrir. María tuvo que sufrir, el Señor tuvo que sufrir, y estoy seguro que una vez cumplida su obra, cada uno de ellos, cuando miraron hacia atrás, alabaron a Dios y se dijeron a sí mismos: valió la pena y no me arrepiento. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. Es una mentira de Satanás que el sufrimiento roba el gozo. Muchos creyentes hoy dicen: es que el sufrimiento te roba el gozo. No es cierto. No es cierto. Cuando padecemos en respuesta a estar involucrados en la obra de Dios, cuando padecemos en respuesta a estar inmersos en el centro de la voluntad de Dios, ahí hay regocijo en medio del sufrimiento. El Señor le dijo a María: regocíjate. El Señor nos dice a nosotros en Filipenses 4:4: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo soy testigo de que se puede regocijar uno en medio de tiempos muy adversos. Conocí una señora en nuestra iglesia. Ella era pastora en Cuba. En menos de 6 meses, la hermana perdió a sus dos únicos hijos con cáncer. El último que perdió dejó una viuda con 3 niños chiquitos. La mamá ya mayor. Y recuerdo que las palabras de esta señora fueron: prefiero que mis hijos hayan muerto de cáncer, pero convertidos a Jesucristo, y saber que ahora están en la presencia de Dios, y no a que hayan vivido sanos toda la vida y se hubieran ido al infierno. Y ella decía: como humano lloro, como cristiana alabo a Dios porque Él ya está disfrutando de lo que yo llevo tiempo esperando. Eso solo lo puede decir alguien que es capaz de regocijarse en Dios en medio de los momentos difíciles. Los inconversos no entienden eso. Los débiles en la fe tampoco. Pero es la realidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a regocijarnos aún en medio del sufrimiento por amor a Dios, Él muestra su favor para con nosotros. Dios mostró su favor para con María y le escogió para este ministerio de ser madre del Salvador, porque sabía que María, por encima de sus sufrimientos personales, sería una mujer fiel, esforzada, perseverante y de fe. Una mujer que cuando viera todos los horrores que se le estaba haciendo a su hijo, no le iba a reclamar a Dios, sino que le iba a decir: Dios, cumple tu propósito. ¿En qué nos basamos para decir esto? María fue fiel a Dios. Desde un inicio ella creyó y aceptó el mensaje del ángel como la voluntad de Dios para su vida. No le importó el mundo que le rodeaba. No le importó los prejuicios. A ella le importó hacer la voluntad de Dios su Padre. Y en su pregunta, ¿cómo será esto? No es el mismo espíritu, en el texto original en griego, no es el mismo espíritu de esta pregunta en Zacarías, que era un tanto irónico. ¿Cómo será esto? Y la ironía de Zacarías era: ¿cómo será esto? Porque yo estoy viejo, mi esposa ya no nada, yo nada tampoco. Como diciendo: ¿cómo será? Pero esto es imposible. No. El cómo será esto de María es: Dios, yo creo lo que tú me estás diciendo
¿Cómo es que lo vas a hacer? Explícamelo. Quiero entenderlo. Ella no estaba dudando, más bien el espíritu de esta charla es: ok, creo tu mensaje, es cierto, lo acepto, aquí estoy, pero ahora explícame la manera en que va a ocurrir. Y note si eso es así o no, que luego en el verso 29 al 31, el ángel le da la explicación cuando le dice claramente, ahí en el 29 al 31, mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa. Luego dice: ¿cómo será esto? En el 34, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Le da como una explicación de cómo es que iba a ocurrir las cosas, cómo iba a concebir. Continúa en los versículos siguientes diciendo quién sería su hijo y cómo sería reconocido. Indiscutiblemente, ser la madre del Señor también implicaba esfuerzo. María era una mujer esforzada, pese a todos los momentos difíciles y peligrosos que tuvo que soportar. En ningún momento ella desistió de su misión de ser la madre y cuidadora de Jesús. Estando embarazada, se esfuerza y va hasta Belén. Cuando el ángel le anuncia que salga a Egipto, va para Egipto. Cuando el ángel le dice: vente de Egipto para acá, allá va María con el muchacho y el marido también para acá. Y ella se esfuerza por darle una educación religiosa adecuada a su hijo. Luego la vemos al pie de la cruz ayudando en la sepultura de su hijo también. María fue una mujer perseverante en su misión. El último momento donde oímos de ella fue en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y allí estaba con el resto de los apóstoles, dice Hechos 1:14. Y ella era de las que estaba orando, esperando al Espíritu de Dios. O sea que era una mujer piadosa a todo dar. Esto es un ejemplo de cuán importante es una mujer en la obra de Dios. María es de esas mujeres que con su estilo de vida, casi silencioso en la Escritura, impacta nuestra vida, convirtiéndose en un modelo de fe digno de imitar, no de adorar, aclaro. Dios te libre si la adoras, estás cayendo en idolatría. Y al igual que ella, Dios a cada uno de nosotros nos ha elegido y llamado primero a la salvación, luego a santificación y tercero al ministerio, pues somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, y lo ha hecho porque quiere que nos unamos a Él en su obra, porque quiere que nos unamos a Él en su misión de evangelizar al mundo y preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Y para ello requiere que nosotros aprendamos a regocijarnos en medio del sufrimiento, comprendiendo que el auténtico regocijo es aquel que se experimenta cuando estamos dispuestos a darlo todo por amor a Dios, a nuestro prójimo, y que para ello se requiere ser fiel a Dios y a la misión que nos ha otorgado, ser esforzado y ser perseverantes en el Señor y en la obra de nuestro Señor. No debemos tener miedo en decirle un sí a Cristo, ni a unirnos a Él en su obra. Considere lo que el ángel le dice a María, porque es algo que también aplica a nuestra vida. El ángel de Dios le dijo a María: el Señor es contigo. El Señor es contigo. Ahí en el verso 30. Le dice a María que daría a luz un hijo. Le declara cuál debía de ser el nombre de ese hijo. Y le declara el sexo. Todo un ultrasonido completo. Aquí hay que esperar a los 4 meses para saber si es hembra o varón. Y ahora, porque hace unos años atrás, espera que nazca, a ver qué te tocó. Y aquí le está declarando: esto es de Dios. El sexo, el nombre y cómo van a ser las cosas. Hermano,
Había que tener fe o no para aceptar todo esto. ¿Usted cree que Dios hubiera escogido a cualquier persona para esto? No estoy elevando a María a una posición de semidiosa. No. Ella es una creyente común y corriente como cualquier otra. La diferencia era temerosa de Dios. Cuando tú y yo somos temerosos de Dios, Dios va a hacer grandes cosas también a través de ti. A través de ti. Como ya dijimos, esto pondría en riesgo la vida y el testimonio de María. Entonces ella ciertamente ocupaba que Dios estuviera con ella. No necesitaba María que Dios estuviera con ella, porque cuando empezara el chismecito y la habladuría, yo me lo imagino al estilo cubano. Oye, ¿te enteraste? Mira a la María que tan casta que se hacía y tan puritana. Mira, le salió embarazada al padre. ¿Usted cree que ese ambiente y esa atmósfera no se iba a armar? Siendo que no estaba casada. Eso venía, mi hermano, y más en un pueblo tan pequeño como el que ella vivía. Pueblo chiquito, infierno grande, dice el dicho. Eso venía. Ella necesitaba que Dios estuviera con ella, porque la podían apedrear por eso. ¿Y quién le iba a creer que era del Espíritu Santo? De hecho, los mismos judíos después no le creyeron. El Señor es contigo. Debemos preguntarnos, ¿fue el Señor con ella? ¿Le guardó, le cuidó, le ayudó? La respuesta es un sí. Cuando José supo que María estaba embarazada, su intención fue abandonarla en secreto. Él quiso abandonarla y es porque el esposo que María le había... Es porque él pensó que María le había sido infiel. Y aun cuando la amaba, ya no quería seguir con ella. Él no estaba dispuesto a cargar con una barriga que era de otro, supuestamente. Imaginémonos que el ángel, imaginemos por un instante que el ángel no hubiera sido mandado a decirle a José que María había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Usted cree que José lo hubiera creído? Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Que la Biblia, que el ángel le declara una gran verdad. El Señor es contigo. Dios estaba con ella. ¿Se va dando cuenta usted de algo? Cuando nosotros le decimos sí a Dios en lo que Él pide de nosotros, Dios está con nosotros. ¿No se le parece esto a las últimas palabras acompañadas de la Gran Comisión? Y por todo el mundo predica el Evangelio, pam, ¿y qué dice después? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el trato que está teniendo Dios con ella es el mismo que tiene ¿con quién? Con cualquier creyente de todos los tiempos. Y fíjense si eso es así, que Dios manda a un ángel. Lo concebido en el vientre de María la Virgen era obra del Espíritu Santo, pues siendo que Jesús era Dios encarnado, como dice Juan 1:14, no podía ser el hijo natural de un hombre. Esto no es la única ocasión en que Dios le muestra a María en que Dios era con ella. Dios le acompañó en su embarazo. Dios la cuidó durante el viaje a Belén. Porque oiga, hermano, ¿se imagina usted un viaje de Galilea a Belén, de Nazaret a Belén, montado en un burro? Oye, mi pobre esposa cuando se puso de parto, el tramito de mi casa al hospital, que no es muy largo, en un carro. En ese tiempo teníamos un Lincoln Navigator. Gracias a Dios lo bendiga, gastaba mucha gasolina. Un carro cómodo. Y ella andaba incómoda. ¿Se imagina usted montado en un burro con semejante barriga? ¿Tenía que estar Dios con ella o no? La pregunta es, ¿dónde nació Jesús? Tenía que estar Dios con ella para que ese niño no se enfermara de tanta contaminación. Para que María no cogiera una infección de tantos virus que habían en aquel corral tan pestilente, porque estaban en un corral. No tenía que estar Dios con ella. Oye, una pregunta interesante. ¿Quién le haría el parto a María?
Probablemente la pobre a lo mejor o parió sola o quizás le tocó a José. Y estos son los pequeños detalles que nunca nos detenemos a meditar. Y son evidencia de cómo Dios trabaja a nuestro alrededor y muchas veces no lo percibimos. Y no lo sentimos. Y a veces llegamos a pensar, he oído gente que oran y dice, quédate Señor con nosotros. ¿Que quédate de qué si Él no se va? Yo estoy siempre contigo. Él no te dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es de los que ha orado así, quita eso de su lenguaje. Quédate Señor. Esta ya está un conto que hay por ahí. Quédate Señor. ¿Que quédate de qué? Es aquí no se adormecerá ni dormirá que guarda Israel. Jehová guarda tu entrada y tu salida. Desde ahora y para siempre. Cuanto más ahora que por medio de Cristo estamos reconciliados con Él y el Espíritu Santo está en nosotros. Miren mis queridos hermanos. El acompañamiento de Dios para con nosotros no es distinto al de María. Y de igual manera la está con nosotros acompañándonos en nuestro diario vivir. Dios no vive ignorante a nuestras circunstancias, necesidades y riesgos personales y espirituales de nuestro diario vivir. Él nos prometió estar con nosotros y así lo hará. Con María lo hizo, con nosotros también lo hará. Y Él mismo nos ha dicho en Mateo, estoy contigo hasta el fin del mundo. Y al igual que María, no tengas miedo vivir para Dios, aun cuando el precio a pagar sea la misma muerte, pues aún ahí Dios está contigo. Recordemos que la más grande de las glorias terrenales es basura en comparación con la gloria celestial. Cuando Dios nos invita a unirnos a Él en la evangelización y en su obra, no te des miedo responder, heme aquí Señor. Cuando Dios te pide que hagas algo para Él, no te des miedo decir, heme aquí Señor. ¿Cuál es la razón por la cual no tenemos que tener miedo? Número 1, Él está contigo. Número 2, Él es escudo alrededor de ti, dice el Salmo 115, versículos 10 y 11. Número 3, Él ha puesto su Espíritu Santo en ti. Número 4, Él te dará la sabiduría que ocupas para vivir y para servir en su obra si tú se la pides, como dice Santiago 1:5. Pues servir a Dios solo es posible a través de la sabiduría que nos viene de Dios, como dice Santiago 3:15. Número 5, a Él solo daremos cuenta. Y número 6, de Él es de quien vienen los galardones que un cristiano debe procurar. Una tercera y última cosa que quiero tratar. El ángel le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. Bendito significa en griego reconocido. Reconocida eres tú entre todas las mujeres. Si tenemos un grupo de cantantes, 6 hermanas que cantan y hay una que sobresale, esa que sobresale no es reconocida de entre las demás. De entre todas las mujeres, María es reconocida. Porque ciertamente hemos visto, hemos meditado en todo lo que implicaba decirle sí. Y ciertamente no había que ser piadosa, fuerte, de temple para hacer todo esto. Bendita no significa digna de alabanza, ni de hiperdulía como enseña la Iglesia Católica. Bendita es reconocida. ¿Debemos los cristianos reconocer su obra? Sí, de la misma manera que reconocemos la de Pablo, la de David. Y nosotros no tenemos prejuicio aquí en reconocer lo que Pablo hizo. Y enseguida nos llamamos a prejuicio. ¿Por qué? Más bien yo tengo que ver los principios para María sería reconocida y alabada de entre las mujeres debido a la vida, obra y testimonio de su Hijo. No por su persona, sino por ser madre de Jesús.
Fíjese que dice la Biblia, le pondrás por nombre Jesús. ¿Quién le iba a poner el nombre? Ella. Si a María le hubiera dado la gana de ponerle Joaquín, la gente no le hubieran llamado Joaquín toda la vida. Ella fue fiel poniendo el nombre. Y usted dirá, es una tontera. No lo es. Porque para los hebreos cada nombre tiene un significado especial. El ángel le dijo que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Y además le dijo que su reino no tendrá fin. ¿Cómo usted se sentiría si Dios dijera todo eso a través de un ángel de tu hijo? ¿Tú no te sentirías reconocida de entre todas? Todo esto lo hizo Jesús. Él es el único Salvador, Él es el grande, el Hijo de Dios, el Altísimo. Él es el Mesías prometido a David y su reino perdura hoy. Y no que perdura hoy, perdurará per seculum seculorum. No estoy hablando en lengua, claro, por los siglos de los siglos. Si usted se da cuenta, en todo esto, toda la gloria de lo que está pasando, recae sobre su hijo. Tu hijo será grande, pam, 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 pam. Y aunque no se descarte el reconocimiento del papel de María como madre, el enfoque cae en el hijo. Eso es exactamente lo que ocurre en nuestra vida. Cuando le decimos sí a Dios y nos atrevemos a servirle por encima de todo, el fruto de nuestro servicio hará que otros alaben a Dios por tu vida, por tu entrega, por tu dedicación, por tu piedad. Yo alabo a Dios por la vida de esas hermanas que en mi iglesia me agarraban con la Biblia y me daban una encendida la más grande de la vida. A mí me tardó 5 años entender muchas cosas. Y cada vez que iba con mi catolicismo y mi tradición y mis ritos y mis cosas, muy sonriente me decían, lee aquí este pasaje. Ay, a pelearme con la Biblia porque ya me trastornaba. Me tuvieron paciencia. ¿Cómo no voy a alabar al Padre por esas mujeres que usó? Y que han sido de bendición para mi vida. No las alabo a ella. ¿La alabanza es a quién? A Dios. Pero ¿cómo no? No es pecado alabar a Dios por el instrumento que usa. En lo absoluto. Mira, los hijos de Dios debemos vivir de tal manera que otros alaben a Cristo, le den gracias a Dios por nuestras vidas. Veamos Filipenses 4:1, un ejemplo. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué hermosas palabras. Hermanos míos, amados, deseados, gozo. Pablo está diciendo que sus hermanos son ¿qué? Su gozo. Para mí hay hermanos que son motivos de alabanza a Dios. Que son motivos de alabanza a Dios. Pablo dice que aquellos a quienes Él impactado con su ministerio son su gozo y su corona. Recuerde que al final de toda la historia daremos cuenta al Señor y es delante de Él donde debemos procurar ser aprobados como obreros suyos. Hemos podido comprender que los hijos de Dios hemos de aprender a regocijarnos aun cuando nuestro entorno parezca adverso, viviendo convencidos de que Dios está con nosotros y conscientes de que la mejor alabanza que recibimos no es por lo que somos o hemos logrado de manera personal, sino por las huellas que hemos dejado en otros y por lo que Dios ha hecho a través de aquellos que han dicho como María, he aquí, envíame a mí, he aquí el siervo de Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Entonces, mis hermanos,
su vida verdaderamente no es un modelo a imitar. No a adorar, claro, a imitar, que son dos cosas muy diferentes. Aquí nadie va a traer una imagen de la Virgencita y vamos a imitar a la Virgencita, vamos a orar. No. Eso es idolatría. Estamos hablando de imitar. Siguiendo lo mismo, como dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay gente que se convierte en modelos para uno. Yo en mi vida personal, no puedo hablar de las experiencias de ustedes porque no las conozco, pero en mi vida personal yo tengo varias personas, todas ellas mujeres, que son modelos para mí. Si usted me preguntara hoy en cuanto a servicio y entrega, yo te tengo el nombre de una hermana que fue de bendición para mi vida. Estudio de la Biblia y conocimiento, tengo otra. Rectitud y majadería, tengo otra. Pasión por las misiones, hay otra hermana. Pasión por las misiones, que fueron modelos. Se da cuenta todo lo que implica decir, heme aquí. Seamos tú y yo de los que digan, heme aquí, y al estilo de Dios. Padre, gracias por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra. Gracias por las vidas de aquellos que han impactado en nuestras vidas y que han sido de bendición. Gracias por todos aquellos que a lo largo de la historia tú has usado para bendecirnos de alguna manera u otra. Cada hermano aquí presente, estoy seguro que en este momento, Señor, está pensando quizás en ese viejito o esa viejita de su iglesia, o esa persona que le ha guiado en la fe. Y estoy seguro que te está dando gracias de la misma manera que lo hago yo, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a conducirnos de tal manera que también nosotros podamos dejar huellas que otros sigan y podamos impactar a otros. No con el hablar, sino con el hacer. No para el reconocimiento de los hombres, sino para la alabanza de tu gloria. En Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos en este momento